Buenas tardes. En 5 minutos comenzamos, esperando que ingresen los demás compañeros. Buenas tardes, ¿me oyen? ¿Sí o no? Economista, buenas tardes, sí. Buenas tardes. Bien. Puede subir la actividad eh, que está retrasada. Pues vamos a hablar un poco. Ya las notas están en la aula virtual. Me llevé algunas de secciones. Ahora hablamos sobre eso. Vamos a esperar que ingresen los demás para pasar la asistencia.
Buenas tardes, tengan todos y todas. Buenas tardes. Buenas tardes, economista. Buenas. Bien. Buenas Por favor, tardes, economista. buenas tardes. Encienda su cámara, por favor. Gracias. Señorita Perugachi, Erika, Dayana, Sandra, Yesenia, Yulisa, por favor, enciendan sus cámaras. Voy a pasar la asistencia. Gracias, señorita Zoila. Si le activo la cámara, no me coge bien la señal. Ok, quédese así. Bien. Vamos a hablar un momentico antes de colocar las asistencias. Ya todas las actividades de la unidad 1 están corregidas. Allí pueden ver la retroalimentación que les coloqué. Al final de la clase hablamos sobre esas notas. Bien. Bien, hoy ustedes hicieron una práctica sobre navegación en páginas web de organismos gubernamentales, asesores de la economía popular y solidaria, principalmente asesores de las organizaciones. Por lo tanto, en base a esa navegación que ustedes hicieron, van a subir la actividad. Pero ya me imagino que ya la habrán hecho y subido. Bien, hoy vamos a ver y también hablamos acerca de la propuesta que ustedes tenían para crear una organización comunitaria. Hicimos un breve ensayo, una breve propuesta. Hoy vamos a ver en realidad cuál es la estructura que debe llevar una organización comunitaria, cuáles son los miembros que constituyen una organización comunitaria, cómo está estructurada organizacionalmente esa comunidad y cuáles son las funciones de cada uno de los miembros. Para mañana empezar con el proyecto, un proyecto. Bien, ¿hay alguna duda hasta el momento? ¿Sí o no? Señorita Sandra, señorita Erika, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿No hay duda, no hay preguntas? ¿Sí o no? Economista, mañana empezamos con el ensayo del proyecto. No, todavía no. Hoy les voy a explicar el instructivo que ustedes debieron revisar en quienes trabajaron con la Superintendencia de Economía Popular. ¿Cuál es el instructivo para registrar la organización comunitaria? Y le voy a explicar cuál es la estructura formal de una organización comunitaria. De manera que cuando ustedes vayan a trabajar con la organización comunitaria que seleccionaron, conozcan cada una de las partes que deben recopilar para poder llevar a cabo esa situación. Eso vamos a hablar hoy. Mañana lo que les voy a enseñar es cómo se elabora un proyecto comunitario. ¿Por qué? Porque ustedes el día de mañana van a ser administradores y van a gestionar, van a asesorar, van a ayudar a comunidades organizacionales para llevar a cabo proyectos comunitarios. Entonces, todo administrador debe formalizar su aprendizaje en elaboración de proyectos de asesoría, no solamente empresarial, sino también organizacional, ya sea una organización comunitaria, una organización asociativa o también una cooperativa. Entonces, ustedes deben conocer esa fundamentación. Ya ustedes me comentaron, algunos, todavía faltan, que tenía la escogencia de la organización comunitaria. Eso fue una breve propuesta. Hoy vamos a ver cómo está estructurada una verdadera organización comunitaria. Y al final hablamos de las notas. Notas que me sorprendieron porque, no sé, me sorprendieron. Ahora hablamos de eso. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Sí o no? Para comenzar. ¿No?
Bien, voy a apagar mi video, sigan en línea, voy a pasar la asistencia. Sandra Arévalo. Sandra Arévalo. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Brian Ceballos. Brian Ceballos. Edwin Cualchi. Edwin Cualchi. Zoila Escobar. Zoila Escobar. Economista, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Yulisa López. Yulisa López. Economista, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Karen Maldonado. Kevin Maldonado. Samir Maldonado. María Perugachi. María, Presente, economista, buenas tardes. buenas tardes. Franklin Pillajo. Franklin Pillajo. Erika Quinche. Erika Presente. Quinche. Buenas tardes. Darwin Quispe. Darwin Quispe. Lady Riera. Lady Riera. Presente, economista. Ok. Buenas tardes. Yesenia Sánchez. Yesenia Sánchez. Dayana Sevilla. Dayana Sevilla. Presente, economista, buenas tardes. Buenas tardes. Bien. De la clase de ayer quedaron 3 personas por narrar su propuesta de la organización comunitaria. La señorita Sevilla. Buenas tardes, economista. A mí no me nombró. Buenas tardes, señorita Sánchez. ¿Me nombró o no escuché? No. Buenas tardes. Buenas tardes, economista. Creo que a mí no me nombró. Sí, sí la nombré, ya está asistente. Bien, Gracias, entonces economista. quedaron 2 personas que debían comentar, 3 personas, perdón, que debían comentar acerca de su experiencia con respecto a qué organización comunitaria va a fundar. La señorita Sevilla, el señor Quispe y el señor Cualch. Ajá. Vamos a ir a la señorita Sevilla. Nárrenos, señorita Sevilla, sobre qué organización comunitaria usted va a trabajar. ¿Se retiró la señorita Sevilla? Sí. ¿Quedó inasistente la señorita Sevilla? Bien. ¿El señor Cualchi está presente? No, tampoco. ¿Y el señor Quispe? Quispe tampoco. Entonces la señorita Sevilla se retiró sin causa justificada. Bien. De lo que asistieron a ir a clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta, sí o no? No oigo. ¿Sí o no? Señorita Sandra, ¿alguna pregunta? Sandra Arévalo. Economista. No, economista, después ya me comunico directamente con usted. Ok, gracias. Bien, entonces, ¿quiénes de ustedes trabajaron con la página web de la Superintendencia de Economía Popular? ¿Quiénes trabajaron ayer con esa página? De las presentes.
Ulisa, Erika, Perugachi. Economista, ¿puede repetir, por favor? ¿Quién de ustedes trabajó con la página web de la Superintendencia de Economía Popular? ¿Quién de ustedes trabajó con esa página? Yo trabajé con eso. Ajá. Yo también economista. Ok. ¿Qué encontraron en esa página? ¿Qué les pareció? ¿Qué aprendieron de esa página? ¿Cuál fue el aporte? ¿Cuál fue el aporte? A ver, a mí me pareció muy interesante esta página porque nos mencionaba que... Uy, perdón. Ya, nos mencionaba que había muchas técnicas y como, o sea, nos daba los procesos que tenemos que seguir para poder tener una organización legal. Ajá. Entonces nos daba igual diferentes servicios que podríamos nosotros, nos interesaría y podríamos abrir y ahí nos da toda la información. Entonces, Exacto. sí me pareció muy interesante eso. Sí. Y también que en base a esto ya pueden regular y controlar todas las organizaciones que están dentro de la superintendencia. Exacto. Muy bien. Muchas gracias, señorita López. Sí, es una página que es muy amigable y orienta en forma muy sencilla acerca de todos los procesos y procedimientos que deben seguir las comunidades para registrar, legalizar y obtener los beneficios de capacitación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Eso ustedes a futuro como administradores también deben conocerla para poder orientar a esas organizaciones. Muy bien. ¿Quién más trabajó con la página de la SEP? Perugachi, Quinche, Sánchez, Escobar, Sevilla. Señorita Sevilla, ¿está presente, sí o no? Señorita Sevilla, ¿me oye? Sigue inasistente, señorita Sevilla. Ah, dígame, señorita Sevilla, ¿sobre qué trabajó ayer? Sí, me escucha. ¿Sobre qué trabajó ayer? Sí, sí le oigo, sí le escucho. Sí, sí le oigo, sí le escucho. ¿Me podría repetir la pregunta, Inge? ¿Por qué tengo el internet mal? Bien. ¿Con qué página trabajó usted? ¿Con qué página? ¿Con qué página trabajó usted? ¿Con qué página? ¿Con qué página web usted trabajó ayer? Perdón, el viernes. La Con la que oigo. usted nos envió, Inge. ¿Con cuál de las dos? ¿Con cuál de las dos? Pues la verdad me sirvió a las dos, porque me puedo No, lo que ¿cuál de daba las la dos? información ahí. Pero era solamente con una. Bien, ¿qué aprendió, señorita Sevilla? ¿Qué aprendió? ¿Cuál fue el aporte para su estudio de la página que usted investigó, en la cual navegó? ¿Cuál le pareció más interesante? No le oigo. Bien, ¿quién más trabajó con la página de la Superintendencia de Economía Popular, Perugachi? Sí, economista. ¿Con cuál página trabajó usted, Perugachi? Con las EPS. Ajá, ¿qué encontró allí como aporte para su formación profesional? Bueno, lo que yo encontré es de que básicamente las EPS siempre
por todos los métodos de funcionamiento de él, de las SEPs, utiliza lo que es el buen vivir, porque nunca Ajá, busca un beneficio propio, sino más bien en que todos tengan el mismo beneficio y que exacto. también está basado en algunos principios, ¿no? Que es el respeto, no solamente así personalmente, sino también el respeto a la identidad cultural, que también Ujú. respeta mucho lo que es el ambiente, también la responsabilidad social, Ajá, muy bien. también algo que vi que es, o sea, muy equitativa y solidaria Exacto. siempre. Sí. Recuerden que en la Constitución de la República de Ecuador aparece la propuesta para crear instituciones que protejan a la economía popular y solidaria. Es así como en el año 2008, en el año, sí, 2008, cuando se establece la Constitución de la República del Ecuador, se propone la institucionalidad de este organismo. Posteriormente, en el año 2011, se crea la Superintendencia de Economía Popular para poder albergar la regulación, fiscalización, control y servicio para que se fomente estas comunidades con el propósito del buen vivir, según lo establece la Constitución ecuatoriana. Es de allí que parte el hecho de poder conformar la reciprocidad acerca de cómo esas organizaciones están amparadas por el Estado. Entonces, por supuesto, partiendo de unos valores, partiendo de unos principios. Muy bien, muchas gracias, señorita Perogachi. ¿Quién de ustedes trabajó con la página del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria? ¿Cuál es el objetivo del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria? Señor Franklin, ¿usted trabajó con cuál página, señor Franklin? No le oigo. Señorita Riera, ¿con cuál página trabajó usted, señorita Riera? Inge, ¿me puede dar un ratito, por favor? Es que estoy viajando, todavía no llego a la casa. Ok, muy bien. Señor Franklin. Señorita Zoila Escobar, ¿con qué página trabaja usted, señorita Zoila? Inge, yo trabajé con con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Ajá, ok. ¿Cuál fue el aporte que le dejó a usted esa investigación, esa práctica? O sea que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es, es un organismo, ¿no?, de supervisión que controla todas las entidades, ya sea sector financiero, popular y solidario, y de las organizaciones cooperativas, Ajá, que siempre está ahí viendo el correcto funcionamiento. exactamente. Entonces, Claro, también, esos dos organismos, tanto la ajá, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria trabajan en forma mancomunada, trabajan y de también, la mano. Uno como sí, órgano regulador, fiscalizador, responsable de las acciones de la economía popular y solidaria y sus organizaciones. Y el otro como fomento a la formación y capacitación financiera de estas organizaciones en toda su extensión. Por esa razón, según mandato de la Constitución de la República del Ecuador, estas dos instituciones son las garantes de poder preservar, ¿verdad?, el buen vivir a través de los valores, los principios, los propósitos que establece el ayudar en forma colectiva a estas organizaciones nacientes, a diferencia de la empresa privada o de la empresa pública. Ese es el propósito de esos dos organismos. Bien, entonces vamos a ver, sí, díganme, ¿alguno de y sí, ustedes revisó el instructivo que establece la Superintendencia de Economía Popular para hacer un seguimiento, pero para hacer las inscripciones de las organizaciones? ¿Alguien revisó el instructivo? ¿Sí o no? ¿Revisaron el instructivo?
¿Sí o no? Pero no, o sea, solo no profundo. No, solamente una revisión. Yo ahorita se lo voy a explicar. Bien, voy a hacer la presentación. Espera un segundito. Aquí está. ¿Ven la pantalla? ¿Sí o no? Sí, Bien, solamente a manera de que conozcan cuál es el instructivo y lo puedan profundizar a futuro. O sea, solamente para que lo conozcan, de manera que ustedes en un futuro ya conozcan el instructivo para registrar las organizaciones comunitarias ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Entonces, este instructivo fue realizado en diciembre del año 2020, el cual establece la constitución de organizaciones de economía popular y solidaria. Este instructivo también le va a aparecer en el aula virtual. Entonces, fíjense, ¿qué nos señala el instructivo? Primero, la constitución de las organizaciones de economía popular y solidaria. ¿De qué forma estas organizaciones están? Bien. ¿Qué nos establece el instructivo? Nos establece que las organizaciones comunitarias, asociaciones, cooperativas que pertenecen a la economía popular y solidaria van a ser constituidas como personas jurídicas, ¿ok? Con su propio cumplimiento de requisitos legales, la cual debe estar conformada de 10 socios, ¿verdad? Y la inscripción ante la superintendencia va a equivaler de un sueldo básico unificado, sería de $450 hoy en día. Eso es lo que establece la Constitución. Además, podrán constituirse organizaciones de transporte, de vivienda, de minería. Por lo tanto, también deben tener el permiso de la revisión de la Agencia Nacional de Tránsito, Ministerio de Transporte, Obras Públicas, Ministerio de Desarrollo Urbano, Vivienda y de Recursos Naturales y Energía, entre otros. Por lo tanto, el primer paso que debe darse es la reserva de denominación. ¿Y qué es la reserva de denominación? El nombre de la organización, ya sea comunitaria, cooperativa o una asociación. Entonces, el primer paso es tener el nombre de la organización comunitaria a la cual pertenece la comunidad. Allá aparece un formato que a futuro lo pueden llenar, pero lo importante es que el primer paso es la reserva de denominación, el nombre constitutivo de la organización que se está fundando. Ese es el primer paso. Cuando esta sea aprobada por la Superintendencia de Economía Popular, pasamos al segundo paso. Por lo tanto, el segundo paso es establecer los datos de la organización, quiénes son sus miembros, sus estatutos, sus objetivos, sus logros, los responsables. ¿Ve? Ese es el segundo paso. Quiere decir que en los datos de la organización va a estar registrado la región a la cual pertenece la organización, la provincia, el cantón, la parroquia, la calle principal, número de domicilio, calle secundaria y la referencia de la dirección, barrio o ciudadela. Esos son los datos de la organización comunitaria. Posteriormente a este segundo paso, ¿verdad? ¿Quiénes constituyen la organización? Si pertenece a una organización conformada por miembros nacionales o miembros extranjeros, deberá incluir el correo electrónico, el teléfono convencional o un teléfono celular, las fechas que se va a reunir la asamblea, el número de socios, el objeto social, o sea, o el propósito por la cual esa organización se está fundando. Y como le decía anteriormente, bueno, el capital inicial de $400. Y eso, luego se presiona el botón guardar
y ese registro va a quedar guardado en los archivos de la Superintendencia de Economía Popular. ¿Ve? Ese es digamos, el próximo paso. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien. Aquí les aparece el registro de socios, cada uno con su nombre, su apellido y su número de cédula. El tercer paso son los datos de los directivos principales y suplentes de la Junta Directiva y de la Junta de Vigilancia. Por lo tanto, si es una asociación o organización, tendrá una Junta Directiva, pero si es una cooperativa, tendrá un Consejo de Administración, como lo vimos en los artículos del reglamento. ¿Okay? Estos miembros van a durar como vocales de 2, 3 y hasta 4 años o según hasta cuando lo establezca la asamblea de socios. Máximo 4 años o por un periodo de meses. También se va a ingresar el número de cédula, sea extranjero o sea nacional, y se va a nombrar, en cada cargo se va a nombrar un vocal principal, ¿verdad? 2 vocales principales y 3 vocales suplentes. O sea, 3 vocales principales y 3 vocales suplentes. ¿Cómo va a estar constituido el comité o la organización? Por un presidente de la junta directiva, ¿verdad? Un secretario de la junta directiva. Esos son los representantes principales de las organizaciones. ¿Cuáles serán los datos? Ya sabemos que si es una organización comunitaria o asociativa, el representante legal va a ser el administrador. ¿Okay? Pero si es una cooperativa, el representante legal va a ser el gerente. Y esta persona tendrá que indicar número de cédula, país de nacimiento, provincia, cantón, parroquia, calle principal, ¿okay? Domicilio, barrio, entre otros elementos. Entonces, allí aparece el instructivo para poder hacer ese registro ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y finalmente, accedemos a solicitar la constitución de la organización y esperar la respuesta de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ¿Okay? Allí aparece el formulario, aparece la carta dirigiéndonos al superintendente de Economía Popular, a la doctora Margarita Hernández, que es la subintendente, y establece el nombre del presidente, que se llama Briones Montero Manuel Steven, por ejemplo, la denominación de la organización, que sería la Asociación de Servicios de Alimentación Cocine Bien Bueno, Aguasa del Querón, a Azoceracobibú, también se le puede reducir a ese nombre. Entonces, esa va a ser la carta que va a ser dirigida a la presidenta de la organización, de la superintendencia, para que pruebe. ¿Alguna duda, alguna pregunta con el instructivo, sí o no? Y finalmente, digitalizar en un solo archivo. ¿Qué vamos a digitalizar? La reserva de denominación aprobada, el certificado de cuenta de integración de capital de los $400 y el formulario único de inscripción ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y con esa actividad culmina la inscripción de la organización, de la asociación o de la cooperativa ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y listo, eso es todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto al instructivo? ¿Sí o no? Señorita López, señorita Arévalo, Quinche, Sevilla, señor Pillajo, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, economista. ¿No? No, economista. ¿Qué me dijo Yulisa? Que no le entendí. No, sí está claro. Ok, gracias. Bien, ahora vamos a ver formalmente cómo se constituye una organización comunitaria. Ustedes hicieron un breve ensayo, muy bueno, por cierto, pero vamos a ver cuáles son las partes para la práctica. Recuerden que esta práctica tiene un valor de 15 puntos. La práctica de la unidad 2 tiene un valor de 15 puntos.
y la práctica de la unidad 1 tiene un valor de 5 puntos. Entonces, muy importante que estén atentos a cómo van a hacer esta práctica. Entonces, voy a hacer presentación de cómo va a estar estructurada formalmente la organización comunitaria. Aquí está. Si se cae este bloque, pasamos al otro. Quedan 3 minutos. ¿Ven la pantalla, sí o no? ¿Sí la ven? Sí. Bien. Sí, Entonces, esto tiene por nombre módulo de creación de una organización comunitaria. Entonces, nos preguntan, ¿qué es organización comunitaria? Allí vemos una serie de personas en un poblado de un cantón de Ecuador, donde está el Don Jesús, que coordina un intercambio entre grupos organizados de los Llanitos, Cusmapa y de San Juan de Limay, en la zona sur de Ecuador. Entonces, fíjense cómo se estructura una organización comunitaria. Bien, ¿por qué es importante la organización comunitaria? Habíamos hablado algunos elementos acerca de la importancia de organizarse para poder fomentar, divulgar y gestionar una organización comunitaria ante la Superintendencia de Economía Popular. Ahora, ¿cómo la definimos? Bueno, la habíamos definido como aquel grupo de seres humanos, ¿verdad? Que tienen sus propios valores individuales y colectivos y que de una u otra forma se reúnen para solventar problemas sociales, económicos y políticos de la comunidad. Por lo tanto, esos miembros van a ser personas responsables, adultas, compuestas por hombres y mujeres que pertenecen a esa comunidad y la cual van a desarrollar una comunicación, una socialización y un desarrollo integral de mejoramiento de las condiciones de vida de esa sociedad. Quiere decir que esa organización a futuro debe brindar un asesoramiento, una mayor oportunidad para que la comunidad conozca, negocie, demande y gestione la solución a sus problemas ante organismos nacionales, incluso centrales o regionales o provinciales. Ese es el propósito o el objetivo de esa organización. De tal manera que esos objetivos puedan alcanzar el propio desarrollo de la comunidad. ¿Y cuáles serían los resultados? Los resultados en cuanto a cumplimiento de actividades y en pro de la utilización y la distribución eficiente, efectiva y eficaz de los recursos materiales, los recursos tecnológicos, incluso los recursos principalmente monetarios. Ese es el propósito de una organización comunitaria. ¿Qué ventajas trae organizarse comunitariamente? Allí vemos una serie de jóvenes, como uno de ustedes lo propuso, que están recogiendo la basura de la comunidad. Por lo tanto, esta organización va a permitir unir el esfuerzo de todos los miembros comunitarios, ya sean esfuerzos colectivos, humanos, materiales, económicos, para lograr el objetivo propuesto. Por lo tanto, esta organización